esta tarde-noche. Ya saben ustedes que estamos iniciamos un ciclo que denominamos Chequeo a España, que nos gusta hacer todos los años, para analizar un poquito pues cómo está el país en este momento, y con la presencia de distintas personalidades, ¿no? En esta ocasión pensaba también por el eco internacional que está teniendo España, no sé si por gracias a Dios o no, pero está teniendo mucho eco internacional y, en las páginas de Financial Times, en las páginas de New York Times y de International Herald Tribune, pues, ha tenido bastante cabida, ¿no? Y entonces nos pareció interesante que, los corresponsales, que tienen una responsabilidad muy importante de la imagen de nuestro país en el exterior, en concreto con Rafael pues en Estados Unidos, y la verdad es que en medio mundo, o todo el mundo importante, ¿no?, que es quien lee International Herald Tribune, pues nos contara de primera mano cuál es su impresión y cuál es su visión de la España actual, y luego pues intercambiáramos un coloquio, inicialmente nosotros y enseguida también con todos ustedes. Así que muchas gracias y, Rafael, cuando quieras. ¿Por qué el interés en España? Yo empecé en el abril 2010 en este trabajo. Antes había trabajado en otros sitios, trabajé 10 años también en el Financial Times. Eso iba a decir que se me... Y entonces he hecho varias cosas. Y en antes, París, Bruselas, Sydney, Hong Kong... Sí, algo de recorrido. Y él estudia en Oxford, tiene la licenciatura en Política y Economía y Filosofía, también en Nueva York, en fin... Perdona que se me ha ido. Que no era para... Pero para decir que a través de esos cambios siempre he visto un poco... ayuda un poco a tener una visión a lo mejor más global. Entonces, yo llegué aquí en el abril 2010 y justo antes de llegar tuve una reunión con uno de mis jefes que es Tom Redburn del New York Times, maneja la parte internacional. Y me dijo, mira, tienes que entender, para nosotros España es un país interesante, pero tampoco es tan interesante, ¿no? España y Portugal a nivel económico nos parece más importante ahora lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en China, entre China y Japón. Entonces vas a tener que buscar temas y a veces vas a tener que entender que lo que a ti te parece muy interesante, a nosotros no tanto, ¿no? A los 10 días había pedido Grecia su dinero y se cambió totalmente el tema. Y no es un tema de conspiración, es que yo creo que los inversionistas, pero el mundo en general, entendí que estábamos en un tema de un juego de dominós, donde si empiezan a caer unas piezas, se puede caer todo, es decir, toda la construcción monetaria europea. Y así fue, porque después de Grecia llegó Irlanda y después de Irlanda llegó Portugal, y ocurrió también Portugal, y de repente también se dieron cuenta que esas tres economías, que ya era muy complicado gestionar la caída de esas tres, sumándolas no llegaban al tamaño de la economía española. Entonces, ¿cómo puede aguantar Europa la caída de un país más gordo que los tres otros, ya sabiendo que solviendo el tema de los tres parecía más que problemático? Entonces, no es un tema de conspiración, es solamente que desde fuera es un juego de dominós o de cartas o eso, y uno se da cuenta que como van las cosas, España es un poco no solamente el momento clave, pero es un poco la pieza clave para decidir si o no puede continuar la construcción europea que empezó con la idea de tener una unión monetaria. Entonces, eso es lo que se ha visto, y de repente empezamos a tener conference calls con Nueva York, con mis jefes, con quien nunca hablo, jamás,
y querían tener un resumen de cómo se veía el tema. Y yo creo que de verdad lo que ocurrió entre marzo y septiembre del año pasado, a ver, porque todavía tampoco tengo la bola de cristal y no tengo la visión de cómo se va a acabar exactamente, pero eso a lo mejor se va a juzgar con tiempo como un periodo clave en la construcción europea, donde el socio más importante, Alemania, decidió pasar a aceptar la idea de un sistema de solidaridad con un coste político, pero menos que el coste de la caída del sistema financiero europeo. Y mucho de lo que ha ocurrido se ha jugado no en Madrid, tampoco en Roma, tampoco en Bruselas, pero más bien entre Frankfurt y Berlín, porque sin esos cambios, es decir, sin el cambio a nivel del Banco Central Europeo y sin la voluntad de Merkel de poner los intereses europeos antes de una idea de castigo de cualquier socio que no se ha comportado bien, pues yo creo que ahora mismo, bueno, a lo mejor ya no sería tema ni de un rescate de España, sería tema de cómo disolver un proyecto europeo. Yo creo de verdad que mucha gente no se ha dado cuenta, porque eso ha ocurrido fuera de España, y no se ha dado cuenta de lo cercano que ha llegado el proyecto europeo al fracaso. Y al mismo tiempo, mucha gente que ahora en los últimos meses ha visto como una victoria la bajada de la prima de riesgo española, también no se ha dado cuenta de lo poco que ha jugado el papel de la Moncloa o de cualquier otro de los principales personajes en este país. Yo creo que de verdad, claramente el gobierno ha sido un actor, pero no ha sido el actor principal, ni en hacerlo bien ni en hacerlo mal, por tamaño y por cómo está el sistema y por quién maneja de verdad y controla el sistema. Y por eso esta visión de soberanía que el día 3 de marzo del año pasado en Bruselas sacó el presidente Rajoy diciendo que en nombre de la soberanía vamos a cambiar la meta de déficit, esa no corresponde a la realidad, en mi opinión, del sistema. Es decir, la soberanía existe todavía en Europa, pero a nivel de económico mucho menos de lo que se puede pensar. Y cada país depende bastante del otro, y es así. Y no es una crítica, es solamente hay que entenderlo. Claramente todos los políticos del mundo son iguales y quieren vender lo bueno como si fuese totalmente lo suyo, y que quieren vender lo malo como si no tuviese nada que ver con lo suyo. Pero eso ya lo sabemos, ni el uno ni el otro corresponde, en mi opinión, a lo que ha ocurrido. Ahora, ¿cómo está ahora el tema? Pues el tema parece mejor, es decir, que yo creo que gracias a la no intervención, pero a la oferta de intervención que hizo Mario Draghi a principios de septiembre, hemos llegado a entender, o los inversionistas han llegado a entender, que hay voluntad de mantener el sistema. Claramente hay poder para mantener el sistema, porque imprimir dinero es posible. No saben que es posible, es muy fácil. Entonces, una vez que uno se quita el miedo de la inflación, pues se puede imprimir lo que uno quiere. Y yo creo que esta idea ya está bastante fuerte y ha mantenido los mercados no solamente vivos, pero esta mañana he empezado el día leyendo en Expansión que la bolsa española había tenido la mayor subida de todas las bolsas mundiales en los últimos 6 meses.
en dólares, pero ayuda bastante la recuperación del euro, pero es bastante llamativo. Y cuando uno ve la lista, pues están los Portugal, Italia, Grecia, un cambio radical, radical, pero permanente es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque también por tener una memoria un poco más larga que solamente 3 meses, si uno se fija en lo que pasó el año pasado, en marzo del año pasado hubo también una mini euforia cuando llegó otra vez el Banco Central con una oferta muy abierta de financiación bancaria, ¿no? de unos 1.000 millones de euros, y se aprovecharon los bancos a tope, lo hicieron bien, hubo una bajada de prima de riesgo y ya sabemos lo que ocurrió unos meses después. Nuevas dudas sobre Grecia, el Bankia que se convierte a finales de abril, el presidente me dice personalmente que si hay una cosa que hay que saber, que es un banco que tiene solidez financiera, pues al día 5 de mayo ya no está el presidente y 3 días después ya no es un banco privado. Entonces, muchas cosas ocurrieron de manera muy rápida y por eso también digo, tampoco podemos decir que todavía sabemos lo que va a ocurrir, porque todo lo que está pasando ahora depende totalmente de esa nueva voluntad política, pero sabemos que en política es bastante difícil estar seguro que los amigos de hoy son los amigos de mañana, ¿no? Entonces, llegamos a unos temas bastante gordos, las elecciones de Italia el mes próximo, las elecciones de Alemania, son de verdad temas que pueden cambiar otra vez el rumbo, en mi opinión, de la dinámica europea. Y dentro de eso, ¿qué papel está jugando España? Está jugando el papel de una economía que lo tiene muy complicado. Tenemos que ver ahora las cifras del déficit. Sabemos que tienen que llegar a un 6,3. Sabemos también que parece poco probable que se va a llegar al 6,3. Entonces la pregunta es si se va a desviar de manera brutal o no. ¿Y qué es brutal? Pues brutal sería algo parecido a lo que ocurrió el año anterior, cuando hasta finales de noviembre el gobierno, en esta época todavía socialista, decía que se iba a llegar a un 6 y se acabó en un 9. Y esa desviación es tan gorda como la de Grecia con la manipulación de las cuentas. Hay que tomarlo en cuenta. Es que nunca se ha hablado de manipulación, pero en términos de hechos, entre un 6 y un 9, no es, vamos, es como decir que en términos de fútbol sería como decir que uno va a ganar 3-0 y acaba perdiendo 6-0. Algo así. Yo, de verdad, no se ha hecho cuentas del cómo y del por qué, pero es de verdad para no entender que los economistas del Estado pueden manejar las cifras de manera tan, no sé, ciega es la palabra que voy a utilizar, ¿no? Y entonces, con todos esos retos, queda todavía mucho para decir que está bien España. Y después de eso, yo creo que hay que compartir los temas y separarlos un poco al mismo tiempo. Es decir, está vinculado todo, pero un tema es la crisis financiera y otro es la economía. Y hay gente, he hablado con gente que dice que al fin y al cabo lo peor para España es salir justito de una crisis financiera, pero no hacer cambios radicales en lo que es la economía y quedarse con lo que podría ser una generación perdida, es decir, una generación con un paro entre 20 y 25, con un crecimiento casi nulo, con pocas perspectivas, porque algunas de las reformas a lo mejor no se van a hacer, se prometen. Vamos a ver ahora, este año se supone que se va a hacer una liberalización de varios sectores, yo no lo veo tan fácil,
y veo que este gobierno, aunque tiene la ventaja enorme de tener una mayoría absoluta, que casi nadie en Europa lo tiene, no se atreve a hacer lo que dice, por razones que no entiendo, porque yo creo que de verdad el futuro del PP a nivel político no se está jugando ahora en el 2013, se va a jugar en 2 años. Y en 2 años, en política y en vida, pasa mucho. Y la memoria de los que van a votar en el 2000, bueno, vamos a ver cuándo exactamente, pero no va a corresponder a lo que está pasando hoy. Lo que necesita un gobierno es llegar a estar en la fase de recuperación unos meses antes del voto. Da igual lo malo que lo ha hecho en los años antes. Eso para mí es la lectura de la política. Lo importante es no estar en un momento de caída, porque si uno está en un momento de caída es difícil venderlo. Y por eso yo creo que el gobierno ahora ha tenido y tiene una buena oportunidad para hacer mucho, pero en mi opinión, sin presión financiera, va a hacer menos de lo prometido. Y lo hemos visto en temas concretos, ¿no? Se retiran ayudas, después se cambia el tema, se hace una cosa, después se hace medio paso atrás. Y eso para mí, para el futuro de España, es problemático, porque el futuro de España es a largo plazo llegar a una situación de empleo sano, de crecimiento sano, con nuevos sectores que pueden más o menos cumplir el papel que ha sido el papel de la construcción, pero con un balance más normal en una economía, es decir, sin tener un sector que lleva el 17 o 18% de la economía. Y eso necesita mucho trabajo, y no solamente… entonces, las reformas… ¿Cómo va a ser la economía española? Es un tema para mí bastante distinto al tema de si se va a necesitar un rescate o no. Son temas distintos y a lo mejor no ayuda lo de no llegar al rescate. A lo mejor. No estoy seguro. Y después de eso llega el tema de la credibilidad del sistema que vemos hoy con lo que está ocurriendo con las cuentas del PP, pero que hemos visto desde mi llegada en todas las instituciones del país, desde la monarquía hasta el sistema de la justicia, donde no me parece normal que el presidente del Supremo, en una época de corrupción, tenga que dimitir por corrupción propia. Es decir, ¿dónde está la manzana podrida? Pues en todas partes, yo creo. Entonces, eso es otro tema, y ahora yo creo que el agobio de la población es bastante alto, entonces también hay algunas cosas que se pueden aceptar, o yo creo que el español acepta bastante, porque al fin y al cabo hemos visto protestas, hemos visto ahora 2 huelgas generales con el presidente Rajoy, pero no hemos visto ni fuego en la calle ni nada, ¿no? Y para muchos extranjeros eso llama la atención, porque dicen, vamos a ver, con 25% de gente que no tiene nada, ¿por qué no están en la calle haciendo mucho más que solamente gritar una vez a la semana? ¿Por qué no están robando? ¿Por qué no? Vamos, llama la atención lo bueno y lo pacífico que ha sido, en mi opinión, el comportamiento de la sociedad española, que ha sido de quejarse, pero aguantar. Pero eso, hay un momento dado cuando yo creo que la gente está bastante harta, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, si ahora la política española está entrando en una nueva fase de tu culpabilidad, la mía, y no solamente eso, pero que eso coge mucha energía y mucho tiempo de gente que tiene que hacer otras cosas. Ni Cospedal ni Rajoy, en un momento normal, tendrían que estar ahora haciendo y llamando un comité, una reunión del comité para el sábado, para hablar de un asunto interno.
Eso tendría que ser una reunión para hablar del futuro del país, de la economía, las reformas, no para ver quién ha tenido una cuenta de dónde y cómo lo vamos a explicar. Si así va a ser la reunión, eso no lo sé, pero parece de todas maneras que en esta reunión no se va a hablar de lo importante para España, se va a hablar de cómo manejar una situación política complicada, ¿no? Entonces, eso más o menos es como veo ahora el tema, y creo que en mi opinión uno de los problemas que ha tenido España es la falta de liderazgo claro y limpio ahora. Es decir, es muy difícil tener liderazgo, aunque uno tenga una mayoría absoluta, con poca credibilidad. Y cuando uno ve las encuestas, es un juego para quién es el peor, ¿no? Entre Rubalcaba y Rajoy. Vamos, están bajando los dos de manera espectacular. Y entonces no es que haya una alternativa, o por lo menos yo no la veo, yo creo que la mayoría de la gente tampoco. Es por decir que hay una falta de confianza total. Y el movimiento del 15M ha perdido, yo creo, no lo ha hecho bien, en mi opinión, porque ha perdido velocidad, no ha sabido utilizar lo que eran unas semanas espectaculares para construir algo y un proyecto y un plan, pero sí que las quejas originales siguen, y yo creo que las vamos a ver otra vez en la calle dentro de poco.